La Mega, buenas noches. Ahí nos colgaron. La Mega, ¿Aló? buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo hacemos, muchachos? ¿Bien o no? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Con un taxista de acá de Medellín. Desde Medellín, Taxi Iris. Como siempre, ustedes con buenas historias paranormales. ¿Cuál nos quiere compartir esta noche? Bueno, varias historias referentes a cuando estaba prestando mi servicio militar. Ok. Entonces, empecemos relacionado con las brujas. Hay una parte, a muchos nos tocó, hay una parte acá en Medellín, a las afueras de Medellín, que se llama Los Llanos del Cuiba. Hay un centro de entrenamiento del ejército y ahí mandan a los soldados cuando tienen que hacer un reentrenamiento para contraguerrillas y cosas así. A los alrededores de ese centro de entrenamiento hay fincas y cosas así, y casi cada 2 días escuchabas los caballos de las fincas vecinas relinchar por la madrugada y correr y correr y correr y relinchar y relinchar los caballos. Como desesperados. Exacto, desesperados. Y todos los días, cuando íbamos a tomar la guardia, otra vez que nosotros teníamos que tener un perímetro asegurado, bueno, los caballos aparecían después de las 4 de la mañana, después de las 3, 4 de la mañana, completamente sudados, como si hubieran corrido una carrera y llenos de tren. O sea, en la parte del cuello de los caballos, la cola no, pero solamente en la parte del cuello toda trenzada, llena de tren. Y siempre nos decían, y los comandantes que llevaban ya varios años ahí, que eran las brujas del pueblo que se iban por las madrugadas a hacer sus cosas y a montar los caballos y a hacerles esas cosas. Y pues nosotros no, muchas veces de pronto no creíamos o no decíamos que no, que eso era mentira, pero hasta que no, pues, como se dice, o sea, no ver, no creer, y eso era una de las historias. Pero, ¿y usted algún día, aparte de oír los caballos, vio a las brujas? Pues no verlas, pero tú sí escuchabas gritos de compañeros, de soldados que decían que los asustaban, que veían bultos, hacían disparos y tiros. ¿Y sus compañeros militares cómo describían a las brujas? ¿Cómo eran las brujas que de pronto ellos veían? No, ellos no veían, no que las vieran, sino que veían como la sombra y la ráfaga de viento. Ya. ¿Me entiendes? Por decirlo de esa manera. Entonces que me saltaron de este palo, algo negro saltó para allá y sentí el viento cuando me pasó, cuando me soplaron, cuando me llamaron, y tú escuchabas en ciertos puntos de ese centro de entrenamiento, en ciertos puntos que quedaba un poquitico más retirado, tú escuchabas ciertas risas o gritos. Ok. Ahora, Entonces, eso en la época militar. Ahora usted como taxista, hoy en día Taxi Gris, ¿le ha pasado algo relacionado con temas paranormales? Sí, ya hace un tiempo me comuniqué con ustedes también yo en esos días te escuché que tú estabas diciendo que pagabas o hacías lo que fueras o que alguien te presentara a alguien que realmente hablara con los muertos, ¿te acuerdas? Sí, es que siempre con Laguna hemos tenido esa duda de la comunicación con muertos, que no he podido conocer al primer personaje, hermano, para mí, que se comunique con muertos sin fallar, o sea, que sea 100% que uno diga miércoles. O sea, si está hablando ahí. Para mi hermano, para mí sí lo hay, y para mí sí lo hay, y te lo conté esa vez. Es más, me lo acordaste en este momento y me da esa sensación y me da ese impacto, porque a mí me tocó personalmente, y yo te lo conté, que fue una pasajera que se me montó en el taxi acá en Envigado, hicimos un trayecto en el Poblado, y la persona me dijo, mira, quiero hablarte de esto, yo soy como una medium, veo a las personas, hablo con las personas, si no quieres hablar de esto, ya mismo te pago la carrera y me bajo acá y cojo otro taxi, así me dijo ella, muy decente ella, y yo le dije, no hay ningún problema,
mira, me describió a mi tío muerto, cómo estaba, de qué se murió, qué mensaje me quería dar, qué mensaje me quería prevenir de ciertas personas. O sea, usted, o sea, en esa Yo experiencia nunca, suya, usted sí está hablando prácticamente con esa persona que había fallecido. sí, porque ella me decía, o sea, ella se me quedaba callada, y ella me decía, ve, me está diciendo esto, y él me está diciendo que te hable de esto, y ¿me entiendes? Como si que ella estuviera, como si que él estuviera al lado de ella, con nosotros dentro del carro, en el viaje, como si que él estuviera hablando a ella, y diciendo, mira, dile esto, dile esto, dile esto, mira, yo parecía un niño chiquito llorando, te lo juro. Te lo juro que yo no me la Y nunca quiero volvió a perder. saber de esta mujer, ¿no? Nunca jamás, nunca jamás. Y una señora muy bonita, una señora ya de 40 años más o menos, me contó que tenía 2 hijas, la señora muy profesional en su trabajo, en lo que hacía. No, hermano, ¿me entiendes? Ese día del shock, pues yo ni el teléfono le pedí, la verdad. Y lo pensé, yo, ¿será que le pido? Y me dio como pena también, me dio como pena y tal vez por eso no, y conversamos, se hizo muy amena la carrera y hablamos pero hermano, te lo digo, hay mucho charlatán, porque sí hay mucho charlatán, pero que hay personas especiales que tienen ese don y que pueden ver a los muertos, hermano, yo, por la experiencia que yo tuve, yo se lo aseguro que sí, hermano, porque eso fue impactante para mí. Eso fue, pues eso fue bastante fuerte y te digo que sí existe, te lo aseguro que sí. Bueno, no, pues buenísimo, buenísima la experiencia, el dato. Interesantes, ojalá algún día podamos tener acá invitado a una persona así. Siempre he querido conocer a alguien que uno diga, miércoles, no tiene falla alguna en la comunicación con muertos. Y que de verdad cada oyente y cada persona, porque pues sería para prestarle servicio a ustedes, se sintiera hablando con el muerto como tal. O sea, no con el medium, sino que como si de verdad estuviera ahí hablando la mamá o el hijo o el amigo. Sería espectacular. Y si usted me está oyendo y usted es esta clase de persona que tiene ese don, por favor, no duden en escribirme en mis redes sociales en privado o algo y decirme, mire Daniel, yo tengo este don y de verdad yo, mejor dicho, es que no fallo porque realmente el que habla es el espíritu y todo es puntual y todo eso sería espectacular. Uno llegar a tener esa persona, si fuera una nochecita en el cartel sería fabuloso porque sí me interesa y ustedes saben que lo que me encanta del misterio sí es detrás de ello. Así como algún día con Laguna queremos en un exorcismo, ¿por qué no? Ver la levitación, ver un fantasma como tal que uno diga, juepucha, lo vimos todos al niño o a la niña y se desapareció entre una pared. El brujo que, mejor dicho, abre un portal y empiezan a salir insectos de la nada. Todo eso que se ha oído a lo largo del mundo del misterio, pues eso es lo que me gusta. A mí me gustaría verlo algún día. No sé si me va a dar pánico, si me voy a orinar. Como algún día qué chévere uno poder ver una bruja o un brujo de esos que se transforman en animal. Si imagina uno poder ver eso en vida, ver una persona que se transforma en un animal. Igual que ver un extraterrestre. Repito, no es que me las esté dando de valiente, a lo mejor me da un infarto el día que lo vea, pero sería espectacular verlo. Ver una nave espacial así estilo platillo volador enorme, no sé, en una finca o algo y así todo, ¿no? Y lo mismo, imagínese usted poder ver algún día ver a un dios, ver un ángel, ver un demonio, ver al diablo. Y así es todo el mundo paranormal. A mí me encanta eso y ojalá uno pueda, no es tanto de, tuve pruebas, no, tener la experiencia, así como muchos oyentes la han tenido. Eso se me hace espectacular y qué mejor que uno, pues con un programa de radio, el día de mañana poderle ofrecer ese don de alguien a los demás, ¿no? Que, imagínense con Laguna aquí, que Laguna pareciera alguien que puede invocar un fantasma, hacer mover objetos y nosotros poderle mostrar eso a la gente. Sería espectacular. Sí, claro, sería Sería la eso. mejor experiencia. Sí, no para que Laguna y yo, sino sería la experiencia que la gente diga, mañana van a invitar a un señor al cartel que invoca espíritus y se van a mover las cosas en esa cabina. Pues no sería el show, sino sería la gente, mire, por fin comprobamos que sí se mueven los objetos por sí solos, alguien hizo una invocación y si se mueve todo, obviamente comprobando que no sea una especie de ilusionista ni de mago, ¿no? Eso sería espectacular. Pues imagínate un día de mañana en Laguna van a decir en el cartel van a hallar una mujer que se transforma en perro o en ave y lo va a hacer en vivo. Pues creo que pasaríamos a la historia, ¿no? A nivel mundial. Es que un programa de ese estilo, o sea, creo que no existe el primero que muestre ese tipo de No, dones. no lo ha habido en la No, vida.
y ni el video. Sería un privilegio. Hay videos, pero no se ha comprobado que sean reales ni que no sean montajes. Imagínese, Laguna, usted y yo transmitir, no sé, una bruja que de verdad se transformó en animal frente a la cámara y en vivo y en directo por Instagram y por todas partes. Eso sería maravilloso demostrar, pero aún así si fuera real la gente no nos creería. No, claro, pasarían a investigarnos, pero obviamente si uno hiciera eso uno tendría hasta testigos, comprobaríamos que no es un ilusionista porque pues hasta un mago logra convertirse en un animal. Pero no sé, sería algo único, una persona que lea la mente. ¿Se imagina eso? O sea, toda esa clase de misterio es fabuloso y bienvenido. Y si usted me está oyendo a mí y usted tiene esa clase de don, no duden en contactarnos con nosotros y una noche poderlo entrevistar aquí en el cartel y usar su don para ayudarle a mucha gente. Si de verdad existe esa persona que habla sin fallas con los muertos, pues es una bonita labor a la hora de la verdad. De pronto, si hay cosas pendientes o algo, que el muerto hable con uno. Eso es muy chévere, pero que la persona, como decía nuestro amigo, o no invente, o no haya tanta falla, sino que de verdad, que la persona sienta que el que está hablando es su hijo, su amigo, su papá, su mamá, que hable hasta con las palabras que le decía esa persona, todo. La Laguna tiene una llamada. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. Bájele su radio, amigo, por favor. Sí, ya me quité. Buenas noches, mi nombre es Manuel Padilla. Mire, estoy llamando para... Amigo, perdón, ¿está en un altavoz? Sí. Quíteme el altavoz, por favor. Pero no es quitar el auricular, sino apague su radio, porfa. Es que si se oye de fondo todavía nuestro eco. No, llamando para... Amigo, ¿se le oye está en altavoz? No, ya no. Entonces, es que se oye muy mal, se oye muy lejos. Pégese más al teléfono, porfa. Ahora. No, se fue la llamada. La Mega, buenas noches. Dani, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Carlos de Cúcuta. Desde Cúcuta, Carlos, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Dani, yo tengo, de lo que estabas hablando ahorita, un don de recibir a veces las cosas que pueden pasar, pero no a los demás, solo a mí. Como te digo, puedo también percibo algunas energías. Pero espere, vamos por partes. O sea, ¿usted ve su futuro? Pero por fragmentos, digámoslo así, por cosas, no sé. Póngame un ejemplo, algo que le haya pasado. Yo trabajé en una parte muy reconocida aquí de Cúcuta. Sí. Yo la soñé tal cual, una puerta roja, con mi celular en la mano. Y pasó el tiempo y pasó exactamente igual, la misma puerta, tenía el celular en la misma mano, vestido como había soñado. ¿Y esto le ha pasado muchas veces? Sí, señor. Ahora, Laguna, ahí hay un debate y de tantas cosas, ahí entran muchos fenómenos paranormales, está el famoso déjà vu, está el famoso... Eso es lo otro, Dani. Los universos paralelos, el desdoblamiento, hay gente que dice que a través del desdoblamiento se puede ir bien sea al futuro o al pasado. Dani, yo he tratado yo toda la vida desde muy pequeño he tenido el desdoblamiento involuntario, ¿sí? Ok. Y pues he tenido el desdoblamiento involuntario, pero pues a medida que los he escuchado a ustedes estos años, he aprendido mucho de ustedes, pues de los invitados obviamente, y pues gracias a ellos también he podido controlar un poco. Pero este es el son de hoy, que a veces yo sueño las cosas malas y cosas malas me han pasado. Venga, y usted por ejemplo, cuando, claro, usted ve el futuro, sí, pero usted no sabe eso cuándo va a pasar, sino cuando pasa usted cae en cuenta y dice, pucha, esto lo había visto. Sí, señor. Ahora, y ahora, usted, y cuando está pasando esa situación que usted recuerda tal cual, usted no puede cambiar las cosas, o sea, usted ya es como si el futuro estuviera escrito. Escrito, sí, señor, exactamente. ¿Y usted cree que así, Dani, que así es el futuro de todos, que ya está escrito? No, Dani, yo digo que, como dice Daza, creo que fue, sí. El astrólogo, nosotros tenemos un destino. Sí. Y puede ser el punto fijo donde tenemos que llegar, pero hay muchas variantes. Nosotros podemos escoger muchísimas variantes.
Ok, pero vamos a llegar a ese punto, por ejemplo, al punto en el que usted soñó. A ese punto usted va a llegar, que cómo no tiene idea, pero iba a llegar a ese punto que soñó. Exactamente. Claro, yo también puedo intervenir o no intervenir para que salgan bien las cosas o no. Pero pues a veces hay cosas que no se pueden cambiar así de fácil. Dani, pues a mí también me había pasado una vez que me iban a robar en una buceta y de un momento a otro todo se dieron las cosas para que no pasara. No sé, fue una protección, no sé qué habrá sido, pero fue algo muy positivo que llegó alguien, se montó en la buceta y no me habló porque yo estaba cagado del susto, perdón la expresión, Sí. pero me hizo una señal como de que tranquilo que aquí estamos. Dani, yo pensé que yo no iba a salir vivo ahí que ya no iba a bajar vivo de esa buceta. Y no sé, yo me encomiendo mucho a mi Dios y pues al son de hoy estoy acá y todo lo que pasa, todo lo que yo sueño le tengo miedo porque no sé si se cumpla, no sé si pase. Pero lo que usted dice, le pasan veces, en cosas suyas, usted no piensa, o sea, usted no ve el futuro digamos, de las ciudades, de cosas que van a pasar, sino sino solamente suyas. Mira, pero a veces también, Dani, me ha pasado con ustedes cuando hacen los recorridos, Sí. los hacían antes con los parapsicólogos. Yo a veces estando acá en mi habitación escuchándolos, sentía como algo los acompañaba, como cuando Xavi hablaba de que sentían de que alguien los seguía, de que alguien les hablaba, los miraba, todo eso yo lo sentía aún estando en mi casa. Dani, lo otro es que cuando yo a veces duro mucho tiempo que no los puedo escuchar a ustedes por tema del radio que no consigo, pero siempre cada vez que los quiero escuchar y algo emocionante va a pasar en el programa, algo me dice que como sea los escuche. Yo he estado cuando llamó el vampiro que nunca quedó esa grabación, yo estaba en la psicofonía, he escuchado y después de mucho tiempo no escucharlos, siempre es eso, algo que me avisa, algo que me dice haga eso, haga lo otro. Ahora, ¿usted a quién le atribuye esto que usted tiene? Digámoslo, llamemos ese don de ver el futuro, de tener como ese sexto sentido. ¿Usted a quién se lo atribuye? ¿A Dios? ¿Se lo atribuye a algo hereditario de su familia? Pues, Dani, yo aquí, yo vivo con mi abuelito y mi hermano y eso. Y yo escuché, yo a veces me pongo a hablar con mi abuela y ella me dice que cuando joven mi abuelo le hacía brujería o algo así. Pues yo no sé, yo asocio eso a la fe que ella tiene y pues yo desde pequeño también tengo mucha fe. Y yo de la sociedad de la que él me quiere, a mí me quiere dar ese don, pero es que este es el son de hoy y no consigo cómo poderlo manejar. Yo siento las cosas y todo, pero no sé cómo poder, ¿cómo se diría eso? Avanzar para ayudar a los demás. ¿Le tocaría buscar a alguien con las mismas clases de dones o buscar en ese gremio dones Dani, parecidos para aprender cómo a usarlo, no? Pues, Dani, es que mi situación económica es muy, muy lamentable, pero a mí sí me gustaría que sabe por lo que siento que Xavi es una persona muy de luz, que me pudiera ayudar, pero no, pues no sé si. También me pasa a veces, Dani, que yo hablo con las personas y yo siento que me van a decir aproximadamente unos 3 o 5 segundos antes de que me lo digan. Es muy loco, yo a veces me siento loco, pero me pasa y sí me gustaría tenerlo para ayudar. Para mí no, porque yo sé que sacar beneficio de una sola cosa no sirve, pero la paz de poder ayudar a alguien, y sí puedo hacerlo, pero como te digo, no es algo que yo diga voy a hacerlo y lo hago, sino me llega en el momento y le digo, papá, tenga cuidado porque a usted le puede pasar esto, y marica, sí tiene razón, cuando al tiempo que los encuentro me dicen. Bueno, pues es interesante el don. Si quieres, créale en privado a Xavier en sus redes, Xavier Pinero, y dígale que usted fue un oyente que llamó acá y que tiene un don, que si le puede explicar brevemente cómo aprender a manejar esto. Aunque Lagunilla, eso de los dones también, yo creo que eso es muy personal, porque hasta con Laguna hemos hablado, los medios ni siquiera ven los mismos muertos. Exacto. Si los medios vieran lo mismo, pues entre ellos dirían, mire, estamos viendo el mismo niño, entonces tiene que hacer esto, lo uno y lo otro. Es como si cada don fuera distinto y fuera personal.
Pues es que hasta los mismos medios me han dicho cuando pasan casos de estos. Yo hemos escuchado a Xavier Piñeros cuando llaman personas y ya han tenido la oportunidad de expresarle a saber que tienen ese don, pues Xavier lo único que les dice es, hermano, es algo con lo que usted tiene que convivir, porque no hay forma de apagarlo, solamente hay que no dejarse llevar por los nervios, que es difícil. Se le Creo puede que, o apagar sea, solo. exacto, pero no es así algo que usted pueda aprender y apagar a voluntad, sino se da, simplemente se da. Sí, es como, sí, el don no es como que uno tenga el mismo don de alguien. O sea, podemos tener el mismo don de ver muertos, pero su don es distinto al mío. O sea, usted ve una clase de muertos, los ve distinto, yo los veo distinto. Por eso es que tampoco se ha podido llegar a comprobar eso, porque no son muchas personas diciendo que ven lo mismo que es, no. Entonces yo creo que el don, sí, si uno empieza a desarrollar cierto don es uno mismo tratar de, sí, puedo tener ciertas guías, no sé, enseñanzas de personas que tienen dones, pero el don le toca a uno es explorarlo y empezar a manejarlo y ver cómo es la vuelta ahí. Eso es bien extraño el tema de los dones paranormales. La mega... bueno, dice que una llamadita de Laguna, ahí conteste usted. Aló, la Mega. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Habla por Esteban González. Esteban, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos quiere contar? Quiero contar la historia de que yo fui llevado al futuro, al pasado. Ah, usted Al fue, pasado. pero usted fue el que llamó que la vez pasada nos contó que estuvo en el infierno. Sí, Ok, ahí tiene la... fui llevado al pasado. ¿Cómo viajó Para al pasado? mostrarme- Cuéntenos. Ah, Cuéntenos, ¿cómo hizo ese viaje? ese viaje, a mí simplemente me teletransportaron. Me llevaron del pasado, Teletransportaron. me llevaron, siéntese de esta silla. Me llevaron una silla y la gente me transportaron al pasado. Pero un segundito, es que no le entendí. ¿Lo llevaron en una silla? En una silla. ¿Pero quiénes? ¿Cómo? ¿Usted acuerda de la película como ¿Volver al futuro? sí, que se entró una silla y lo transportaron así me llaman a mí. ¿Pero quiénes? ¿Pero quiénes? Y simplemente yo veía un rayo de luz que me llevaba. Bueno, Pero nadie lo sentó en esa silla. O sea, ¿usted cómo encontró esa silla y cómo lo llevaron? O sea, ¿quién lo sentó en esa silla? Cuando yo decidí, y le ha pasado. pero espere, lo que dice Laguna es cierto. Ahora, usted venga, vamos despacio, amigo. ¿Cómo es que es su nombre? Esteban González. Esteban, ¿usted dónde estaba cuando pasó esto? En ese momento estoy aquí en una carafinca que donde vivo. En una finca. Ah, se le cayó la llamada, hombre. Bueno, sí, por lo que decimos Laguna, uno no le puede decir mentiroso ni loco a nadie. Es la historia del hombre. Ese hombre fue el que llamó y dijo que había peleado con un demonio, ¿se acuerda? Que había ido al infierno. Y Sí. ahora dijo que estuvo en el pasado, entonces pues, pero si vale la pena, yo le quería preguntar cómo fue, cómo era la silla y a qué parte ¿Cómo fue encontró la silla? y si la gente con donde llegó lo vieron. Que muchas veces hemos hablado aquí de los viajeros en el tiempo, ¿no? Exacto. Si a él le pasó eso, si llegó al paso y la gente se burló de él, se asustaron, se salieron corriendo al verlo, de pronto con cosas no de la época. Pero bueno, Oiga, Dani, a propósito, nuestras cuentas de Twitter, en Twitter dejamos una pregunta. Y es, ¿por qué cree usted que las personas que dicen hablar con muertos no son 100% acertados? esa pregunta es buena, es interesante. Sí, o bueno, de pronto alguien dirá si son 100% acertados, pero no, aquí por lo menos en este programa no hemos podido conocerlos. Yo en toda esta trayectoria de años aquí en el cartel he tenido diferentes invitados haciendo ejercicios hace una noche, pero siempre suele pasar lo mismo, ¿no? Pasa que una persona dice, sí, ay sí, somos 2 hijos, por ejemplo. Pero después dice, mira, y pregunta por tu hermanito Daniel, y dice la persona, no, pero es que ningún hermano se llama Daniel. O pregunta por el perro y dice, no, nunca tuvimos perro sino gato. Entonces, esas pequeñas fallitas y también esos pequeños aciertos, ¿a qué se deben? ¿Mm? Porque repito, y qué pena Laguna por el ejemplo, si hiciéramos la invocación de la mamá de Laguna o de mi mamá, pues no debería haber ninguna falla. O sea, debería estar, es como si mi mamá llegara aquí, se sentara al lado mío y empezara, hola negrito, no sé qué, oye, ¿cómo está Tripas? Un ejemplo. Y oye, y ven y fulano de tal, tu amigo, Diego, el que vivía en la casa pegada al lado de nuestra casa, chiquitos, que es la vida de él, cosas así, ¿me entiende Laguna? Que uno dijera así, o sea, Exacto. todo es perfecto. Y hablar de lo que los dos sabemos mutuamente.
Porque esa es la otra. A veces los que hacen comunicación con muertos dicen, no, es que el muerto habla de lo que quiera. Pero yo digo, pues si el muerto viene hasta aquí y ve que la invocación la está pidiendo Laguna, por ejemplo, pues la mamá habla con Laguna de cosas de los dos. La mamá no se pone a hablar de cosas de un trabajo que tuvo hace 50 años que Laguna no tiene ni idea. Eso es extraño, eso es la comunicación con muertos. No estoy diciendo que no crea, sino que en lo que he conocido siempre hay muchas fallas. Y yo digo, ¿por qué? Si el fantasma de verdad está al lado del que hace la comunicación, no debería haber falla. Simplemente el que está haciendo la comunicación es retransmitir. No, lo que es como si Laguna, yo tuviera a Laguna en un teléfono y a la mamá en otro. Y Laguna me dijera, Dani, dígale a mi mamá esto, porfa, ta, ta. Y yo le dijera a la mamá, mira, ta, 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 ta. Y la mamá me dijera, bueno, mándale a decir esto, ta, 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 ta. Pues no hay error. ¿Por qué se presentan las fallas en la comunicación con muertos? Bueno, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Jorge Kenguan, vigilante de Juárez. Vigilante, amigo, bájele a su radio. Jorge, bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Pues quiero contarles una historia de pequeño en el colegio en el que yo estudié. Amigo, apague el radio o la aplicación, lo que tenga ellos, si no saben lo que hacer. Ya. Ya, ahora sí, pues sí, porque el sonido le llega muy tarde. Ahora sí, cuéntenos qué le pasó en ese colegio. Bueno, pues fue hace años, cuando yo estaba en tercero de primaria, y yo me dirigí pues al baño. Y pues yo iba solo, en ese baño decía que pues, un vigilante había matado a un niño y pues habían metido pues los restos durante el baño. Entonces, pues historias que decían, no les prestábamos mucha atención. Cuando yo llegué ese día al baño, pues yo fui como a abrir uno de los sanitarios, pero la puerta estaba trancada, como si hubiera alguien. Yo empecé a mirar otros sanitarios, miré fue por debajo de la puerta a ver si había alguien, y no había nadie. Entonces pues yo me paré como asustado, como pues dije, ¿será que trancaron? Cuando de repente la puerta se abrió sola. Y eso solo ocurrió, pues esa vez me ocurrió nada más a mí. Sí, no pudo haber sido, no pudo haber, no, usted le trató de encontrar explicación del por qué esa puerta se abrió y no la encontró. Sí, o sea, no sé qué pasó, o sea, yo era un niño, yo salí corriendo pues del susto, porque tenía como 7, 8 años, y cuando vi que pues la puerta se abrió sola, después de que yo la empujé, pues me generó pues mucho pánico, yo salí corriendo, y no solo en el baño de los niños, sino también el de las niñas. Y ahorita ya grande, trabajando como vigilante, ¿le ha pasado algo paranormal? Pues grande, no, ahorita no, por el momento pues todavía no. O bueno, pues no sé si yo me encuentro viviendo en Ipiales hace 5 meses. Y pues aquí es más fácil pues ver hacia las estrellas, la luna y todo eso. Y pues como yo les debo escuchar a ustedes demasiados años, yo estaba mirando ya pues, hacia el cielo, o sea, pensando. Cuando de repente vi una estrella que se estaba moviendo, pues... ¿Aló? No se iba recta. Sí, iba recta y de un momento a otro dio un ángulo de 90 grados y se fue. No sé si era una estrella, un avión, no sé. Lo único que sé fue que, o sea, la estrella iba recta, de repente dio un giro de 90 grados y volteó su destino. Su trayectoria. Muy bien, bueno, historias. Historias de miedo esta noche, historias paranormales, por increíble que sean, cuente la suya. Hoy es noche para que cuente la historia de lo que quiera, hoy no hay un tema puntual, entra todo, temas de demonios, ángeles, si quiere contar una historia de Dios, si quiere contar una historia de extraterrestres, de duendes, adelante. Laguna tiene una llamada. Aló, la Mega. Ahí. Aló, la Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Víctor, para contar una historia. Víctor, bienvenido, cuéntenos. Bueno, mire, nosotros con mi mamá, mi hermana y el hijo de una ex, hace alrededor de unos 4 años y medio, viajamos al eje cafetero.
esa época Sí. yo tenía un carro chino que no subía muy bien. A la altura de la línea, ya en lo más alto, tipo 2:00 de la mañana, vimos un niño fantasma ahí parado en una curva con una caja de helado. Un niño, ¿cómo era ese niño? Bueno, él tenía un uniforme de colegio, pero como de esas escuelas antiguas, que Sí. es la camisa blanca, pero no tipo polo, sino de las primeras que hubo. La camisa, Y sí. el pantalón era como de prensa, pero él no tenía de las rodillas para abajo, no tenía piernas. Él estaba ahí volando. La Flotando. cara era completamente fantasmal, un muerto ahí parado, y tenía una caja de helado, como si de verdad estuviera ahí vendiendo helado. Lo raro del caso es que lo vimos, de las 4 personas que íbamos en el carro, lo vimos 3, que eran los que estábamos despiertos. Sí. Y pues a las Y- 2 de la mañana, ¿quién va a estar en el alto de la línea vendiendo helado? Pero ustedes lo vieron ahí quieto, hacía algún movimiento, los miró fijamente. ¿Cómo fue No, ese ningún contacto? movimiento, ninguno. Y eso fue en una curva con las luces del carro, lo alumbramos en pleno. Yo llevaba las exploradoras y todo. Inicialmente, como iba la radio puesta, pero mi hermana y el otro pelado, Miguel se llama él, iban callados, yo pensé que iban dormidos. Cuando yo me quedé mirando eso, yo lo veía, no lo podía creer. Cuando ya lo cruzamos, ahí sí mi hermana dijo, ¿eso qué era? Y Miguel, que estaba en la parte de atrás del carro, llegó y dijo, acelere, porque ya confirmamos que no solamente lo había visto yo. Pero pues el carro no daba más. El espanto, el susto que nos pegamos fue enorme, pero pues él en realidad no nos hizo nada. Solamente estaba ahí parado. ¿Y ustedes qué creen, qué conclusión pueden sacar frente a ese tipo de apariciones? ¿Por qué creen ustedes que ese niño se les apareció a ustedes? ¿Advertirles algo? ¿O el mismo hecho de atormentarlos en la vía, hacerlos estrellar? Yo no sé, es que era como si él no supiera que estaba muerto. Estaba realizando seguramente una actividad que hizo en vida, pero pues la cara sí fantasmal completamente, fantasmal, o sea, es una experiencia que vivimos y la vivimos varios, entonces, y pues obviamente yo estaba despierto completamente porque yo era el que llevaba el carro. Pues muchas gracias a nuestro amigo por enviarnos o por contarnos esta experiencia. Recuerden la pregunta que tenemos: ¿por qué creen que las personas que dicen hablar con muertos no son un 100% acertadas? Lo pueden contestar con ¿Qué el dicen? ¿Qué dicen numeral. en Twitter? Bueno, aquí por ejemplo dice Luma, habla sobre una experiencia que tuvo durante una cirugía, que vio un familiar que estaba muerto y le habló sobre el futuro de la familia. Dice que fue enfática en una promesa de esa alma, dice que aún no se cumple. Dice que puede haber un error en la comunicación con muertos. Quizás sí dice lo que quieren, pero el medium como que hace oídos sordos frente a ese tema. No, pero oídos sordos no, porque el medium diría lo que oye así es algo feo, ¿cierto? O sea, el medium no, Sí. o sea, si está recibiendo el mensaje, pues el medium dice, mire, me está mandando a decir tal cosa, así sea malo o bueno. O sea, yo creo que no tendría el medium por qué ocultar información si la persona se la está pidiendo. Dicen por acá, los seres humanos se componen de mente, cuerpo y alma. Hablamos y nos comunicamos con el cuerpo y la mente. Al morir solo queda el alma, que no tiene sistemas de comunicación. Y por eso aquellos que dicen comunicarse con muertos no son más que unos farsantes, dice Pedro Gómez. Ok. Por ejemplo. Dicen o preguntan por acá, ¿tener contacto o invocar a los muertos para hablar con ellos no es demasiado peligroso? Pero peligroso, ¿por qué? Preguntaría yo. De pronto si vinieran los fantasmas a decirle a uno el futuro y todo peligroso, en que a uno le dieran cosas malas que van a venir, pero peligroso se creen los que, los que creen que de pronto atormentar a los espíritus y no dejarlos descansar en paz es peligroso, pero tampoco se ha comprobado pues que eso sea malo. Hay gente que dice que uno debe dejar descansar a las personas en paz, y entre eso entrarían no rezarles, ni pedirles. Hay gente que dice que eso es malo, pedirle a los seres fallecidos, sino que hay que dejarlos descansar, no llorarlos, no hablarles.
Pero hay personas, y ahí me incluyo yo, que nos gusta hacer eso. Yo me la paso hablando con mi mamá y con mi hermanita. Y hay personas que dicen que eso es malo. Que dicen que no dejo descansar en paz a mi mamá o no dejo descansar en paz a mi hermanita. Pero pues tampoco las he oído ni las he sentido ni me han hecho algo como para decirme, oiga, venga, ya déjenos descansar en paz que usted lleva 39 años fregándome la vida, diría mi hermanita. Eso no se ha comprobado. Pero bueno, ¿qué más dicen en Twitter, Lagunfly? Bueno, perdí a Lagunilla un segundito. Ahí hay una falla en la comunicación con Laguna. Recuerden que Laguna está en la casa de él. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? le habla Clark. Clark, gracias por llamarnos. ¿Qué le ha pasado en el mundo paranormal a usted? Cuéntenos. Bueno, pues quiero relatar como mi historia del proceso como fue desde un principio. Sí. Y yo me encontraba hace tiempo pues rodando con unos amigos en una moto, Sí. normal. Hay un lugar que llegando, no sé si conoce, Gachetá, Gachalá. Sí, señor. Yo estuve en una fiesta en Gachalá. Sí, señor. Antes de ir, claro, ahí se encontraban como un potrero y había una bolsa. Entonces como que nosotros siempre como hacemos paradas a tomar nuestro Gatorade, Ok. como a descansar, a conocernos, a darnos un airecito. Sí. Entonces, claro, en ese momento pues había una bolsa, nos pareció muy curioso porque pues no piensa de todo eso, una bolsa ahí donde, porque cuando nos fuimos a acercar y fuimos a mirar había muchas cosas, había como ropa. Ok. Entonces, curiosamente, empezamos como a patear eso, como a patear, a mirar qué es lo que había. Cuando miran había como ropa nueva. Entonces nosotros, venga, ¿y esto qué? Entonces muchos de mis amigos sacaron eso, había como una bola de cristal, habían unas cabecitas pequeñitas, Sí. y pues a mí sí, la verdad, sí me dio como pues miedo coger eso porque no, me dio mucho, o sea, me dio mucho miedo. Pero también soy muy amante de los libros y había un libro ahí, Ok. específicamente. ¿Y qué le... Cuando vi el libro, era un libro que hablaba sobre los templarios. Ok. Yo como me gusta mucho la historia de los templarios, cogí ese libro y dije, no, yo me cogí ese libro y lo cogí, bueno. Al frente decía, entonces, tu destino en 42 cartas. Entonces yo como que intrigado con ese libro, bueno, normal. Lo llevé ya, normal, lo guardé, lo llevé a la casa, ya cuando estaba en mi casa, yo cuando verifiqué ese libro, ahí decía, abrí el libro, estaban las instrucciones de tal cual, cómo leer, futuro, pasado, presente, con las varias tonalidades, o sea, como las varias modalidades que Sí. tienen los templarios, como la torre, el frente, la torre la cruz templaria. Y yo como que, bueno, cuando atrás del libro saqué una cajita y estaban las 42 cartas exactas. Y yo como que pues no tenía conocimiento de eso, pero pues el libro te enseña cómo hacerlo. Ya. Entonces yo pues lo hice con mi hermano y empecé como a hacer el procedimiento como era y empezaron tal cual a pasar, o sea, le conté muchas cosas, supe cosas que ni siquiera yo sabía de ella. O sea, fue tan extraño y tan específico que, o sea, le dijo absolutamente todo de lo que había pasado, de su presente y unos proyectos que ella tenía de un libro en la nada. Pues ella empezó a sentirse como mareada, ella empezó a sentir como, yo creo que eso es más que todo por la energía. Pues desde ese momento como que en la casa no volvió a todo ser normal, se encontraba como siempre un ambiente un poco pesado, pues de pronto le dije a mi papá y mi papá dijo que pues botara eso. Pues yo obviamente no lo boté, sino lo guardé y lo tenía ahí guardado. Pues me empecé a tomar pues unas selfies normal, eso ya fue un tiempo después, como una semana después de averiguar eso por el mío. Y hay una selfie normal donde específicamente se ve como una sombra negra Sí. con una mano atrás como saludando. Yo quedé petrificado, quedé totalmente, me fui corriendo donde mi hermano, él dijo, ¿qué pasó? Qué pálido como un papel, no, eso fue horrible. Y pues yo tengo todo, tengo las fotos, tengo el libro y no sé, la verdad, no sé qué hacer con ese libro, lo tengo ahí, pero me da mucha vaina, no sé qué valor tenga, si botarlo, pero pues... Bueno, antes de votarlo me lo envía RCN Radio, me da el favor. Sí. Eso. Si quiere enviarlo el día de mañana, no, en serio, si quiere el día de mañana, usted dice, no, ¿qué es este libro tan raro, esas cartas? A RCN Radio Bogotá, nombre Daniel Tres Palacios, si quiere lo mandan un sobre o algo y ya, y con una carta explicándome bien todo y lo leo al aire y aquí lo guardamos, nosotros recibimos esos elementos. Listo, no, y pues si algo, pues me gustaría también, digamos, subir las fotos por Instagram del cartel para... Pues hagamos, pues, exacto, hagamos eso, si algún día los manda eso y todo, pues en la misma carta nos pone la cuenta y todo y sube eso y también para repostearlas desde el cartel y que la gente vea las fotos y toda la historia extraña de eso que a usted le pasó.
Exacto, sí, porque, o sea, le da a uno nervios, que era que a veces uno piensa, ay, qué bacano como que uno sabe del futuro y pasado, pero en el momento de vivirlo no es como tan chévere como uno lo ve. No, yo siempre he dicho que nada más feo que uno poder saber el futuro. Exactamente, y pues sí es relevante, entonces la verdad no me arriesgué porque pues normalmente uno le puede decir, no, que un familiar de pronto más adelante le va a fallecer y lo se va a enfermar y pues no sé cómo que se psicosea con eso. No, y es que todo futuro traerá cosas buenas y malas, y usted enterarse de las malas creo que lo va a psicosear bastante. Si todo fuera bueno, pues qué chévere, solo uno recibe las noticias buenas del futuro. Pero Sí, obviamente el señor. futuro está lleno de cosas buenas y cosas malas, y conocer las malas creo que nos pueden entristecer y dañar el presente, ¿no? Sí, señor, exacto. Bueno, pues si algún día nos envía el libro, las cartas y todo, y en la carta también, y ese día sube la foto y todo, pues sería muy chévere. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo que se encontró ese libro extraño ahí rumbo a Gachalá, donde una vez tuve la oportunidad de compartir con las personas de Gachalá una fiestica. Un abrazo para toda la gente que nos oye en Gachalá, Cundinamarca. Bueno, Laguna, y tiene una llamada. Aló, la Mega. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hablas con Claudia. Claudia, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere contar esta noche? Si quieres contarle algo que me pasó hace muchos años y que últimamente me está sucediendo. Sí, cuéntenos. Hace aproximadamente 17 años tuve un sueño por 3 noches seguidas, viendo que mataban a un muchacho. Después de las 3 noches seguidas, los vi en visión. A los 8 días precisos de haber ver las visiones y haber soñado, mataron al muchacho, tal cual como yo vi. Como usted lo vio en el sueño. Ajá. Hace aproximadamente 2 años, yo tenía una amiga muy enferma. Sí. Y una noche no pude dormir. Estuve toda la noche en vela y me olía lo que olían los muertos, que era puro formol. Es más, yo estaba llamando a mis hijos y le dije, mami, ¿ustedes no sienten olor como a flores, como a formol? Y los niños me decían, no mami, yo no siento nada. Logré conseguir sueño, pues dormir a las 7 de la mañana y a las 7:30 me llamaron de que mi amiga se había muerto. También hace aproximadamente un mes. ¿Aló? Le quería preguntar, ¿usted por qué cree que logra tener este tipo de sueños premonitorios, este tipo de sensaciones con sus allegados y con desconocidos? No tengo explicación para eso, no sé qué me pasa. Hace por ahí un mes más o menos, yo soñé que la familia de mi novio estaba toda reunida. Y yo le comenté a él, mira, yo me soñé que vino su familia toda reunida. Y como a la semana más o menos se murió la abuela. Y esta semana me pasó que soñé con un ex. Y soñé que el tiempo de él se le estaba acabando. Que yo no sé si era que le iba a pasar algún accidente o una enfermedad. Y casualmente me di cuenta antier que él estaba muy enfermo. Entonces, ¿alguna enfermedad terminal o algo así? No, pues no me confirmaron bien, pero que está enfermo. Entonces son cosas como, es algo fuera de lo normal. ¿Y usted alguna vez pedirle ayuda a alguien que predice sueños, no sé a quién, pero no sé si le ha consultado a un sacerdote o a alguien así por el estilo? No, a nadie. En estos días estaba tratando de comunicarme con el muchacho de, ¿cómo es que lo que estaba haciendo esta semana? Con Daniel, que se llama también. El astrólogo. ¿El astrólogo? Exacto. Estaba tratando de comunicarme para hablar con él y que me decía, pero no logré la comunicación. Con ese tipo de sueños que usted tiene, premonitorios, ¿usted está de acuerdo con Daniel Daza que el destino básicamente está escrito? O sea que Sí, por más sí. de que hagamos lo que hagamos, vamos a llegar al mismo punto. Es muy fuerte, pero igual es muy fuerte pues uno soñar esas cosas y saber que se están sucediendo. El misterio de los sueños. El misterio de los sueños.
Dicen en Twitter, Daniel, dicen, Jonier dice que sí, que la verdad no hay personas que puedan hablar con muertos, que en realidad pues no son reales esas personas. Dana Martínez dice, cuando estaba pequeña veía un hombre que tenía la piel verde, siempre lo veía cada vez que iba al baño en las noches y me mostraba su mano, y su mano tenía ojos y boca, y me quería hablar y no le salía la voz. Oiga, Nunca me pudo decir nada. Pero Lagunilla, en las personas que no se puede hablar con muertos, entonces las cosas que aciertan los mediums o que dicen que sí son puntuales y así como decimos, le pegan al perro, entonces ¿será que inventan y lo logran? O sea, es muy difícil. O sea, es muy difícil uno decirle... Por ejemplo, la última comunicación que hizo Xavier hace un par de días, me acuerdo que, por ejemplo, le dijo a una persona que llamó, ustedes son tres hermanos, algo así, y le dijo, sí, por ejemplo, eso. Claro, uno puede decir, oiga, es que ustedes, estoy viendo acá que son 1, 2, 3, así más o menos hermanos. No, le dijo 3 hermanos, le dijo sí. Y otro dato, por ejemplo, en esa comunicación, cuando Xavier le describió la actitud del papá y el hombre dijo, sí es así. ¿Y se acuerda cuando le dijo lo de la tractomula? O sea, uno estará haciendo la comunicación con alguien que no conoce, porque pues yo soy el que recibo la llamada, yo sé que esa persona no conoce a Xavier y no hay truco. Y que Xavier le diga, hermano, ahí acá hay alguna tractomula, y a la persona la atropelló una tractomula, o sea, si por más de que uno quisiera inventar y Laguna y adivinar, es muy berraco. Es muy berraco adivinar un nombre, adivinar un número de cantidad de hermanos, adivinar es complejo. Un objeto que lo identifique a usted puntualmente es muy difícil. Diferente que uno dijera, mira, el muerto te manda a decir que te extraña mucho, que te manda saludos y que reces por él. Pues eso lo haría cualquiera. Pero yo decirle a Laguna, mira, aquí estoy viendo a tu mamá y le manda a decir a los 3 hijos, y que usted diga, sí, son 3 hijos, pues muy arriesgado el medium, porque el medium puede quedar como un zapato, arriesgándose a dar cifras puntuales y que no acierten ninguna. Pongo ejemplo a Xavier estos días, esta semana que pasó, ustedes oyeron esa comunicación, donde Xavier dice otras cosas y el hermano dice, y el señor de la cuestión dice, no, mi papá no tenía a alguien así, o no le gustaba eso, tal cosa. Pero me sorprendió fue el dato del número de hijos y lo de la tractomula. Entonces yo a las personas que dicen que no existe la persona que habla con muertos, sino todo es invento, cuando aciertan nombres, el número exacto de cosas, es que tienen suerte y adivinan alguna. Muy berraco. Sí, no, es complejo de decir que no aciertan, o sea, que estafan. Yo sí creo que ahí tiene como un porcentaje, pues. Hubo algo, una vez trajimos a un medium español y lo pusimos a prueba aquí en el cartel el año pasado. Y el medium, pues más que a prueba era que mostrara su servicio. Sí, pues sí, básicamente. Si no era como una prueba de venga a ver si usted es bueno o no, estamos el servicio. Estaba en servicio y veía que el tipo no acertaba muchas cosas. Después lo quisimos hacer conmigo, me acuerdo mucho ahí en el programa, y el tipo no le acertó unas cosas, pero hubo una cosa muy puntual. Ah, sí, me acuerdo. Que a mí me dejó perplejo y me llenó de mucha nostalgia. Él hizo un gesto que mi mamá hacía, o que mi mamá hizo cuando estaba hospitalizada antes de fallecer, y fue una de las complicaciones por las que ella falleció. Y me acuerdo mucho ese gesto, que era como una especie de trasbocada que hacía. Sí. Efectivamente, mi mamá. Pero es que hizo el gesto tal cual como lo hacía mi mamá. A eso voy yo, exacto. El hombre hubiera podido inventarle 1000 cosas de su mamá y, ay, mira, le manda saludos a Roberto, que extraña un perrito, 1000 cosas. Pero digamos ese gesto, o sea, si el hombre estuviera adivinando, es muy berraco. Entonces, claro, hay muchas cosas que no acierta, pero algunas sí. Entonces ahí es donde viene mi debate sobre la comunicación con muertos. Porque algunas cosas, digamos de 10 Laguna que digan una comunicación que acierte 2, pero acertó 2. O sea, es como, pero que sean muy puntuales. Exacto, es como, puntuales. Exacto, muy puntual. Es como si, exacto, como, no sé, voy a inventar, que a mí no me conociera nadie, ni conociera dónde vivo, ni mis gatos, y que le me dijera, mira, que me hubiera dicho 1000 cosas y nada acertó, pero al final dijera, mira, tu mamá te manda a felicitar por los 2 gaticos que tienes. El que conoció y el que llegó después. Un ejemplo. Uno dice, hijo de pucha. O sea, nadie conoce mis gatos. Estoy poniendo el ejemplo como si no los conocieran, ¿no? Entonces uno queda loco. Uno dice, pero este man, ¿cómo vino? Que 2 gatos. Que uno sí lo conocí mamá y el otro no porque es más nuevo. O sea, uno no, esos datos uno no los arriesga. O sea, darlos tan puntual, que hace los dan tan puntual. Uno dice, si estuvieran adivinando dirían,
mira que te manda a saludar la mascota. Cosa que uno dice, ¿mascota? Pero cuando ya dicen número de hermanos, de hijos, de animalitos, gestos, pues es donde sorprenden. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué la falla si realmente el fantasma está hablando con él y está hablando con uno? ¿Por qué se presenta la falla? ¿Y por qué lo que dice Laguna? De 10 cosas que le dicen a uno aciertan en 2 o en una, pero en una muy puntual que uno dice, este man no pudo haber adivinado eso. Pero porque falló, en las otras 8 que me dijo. Falló en el número de hermanos, falló en que yo era casado, falló en que tenía hijos, falló en una cantidad de cosas. Pero la última cosita que me dijo, ¡pum! Y queda uno loco. Y dice, ¿será que sí estaba mi mamá ahí al lado? ¿Será que sí estaba mi hijo, mi hermano hablando conmigo desde el más allá? Pero ¿por qué dijo tantas cosas que no? Pero en una sí. Ahí está la pregunta para que sigan debatiendo eso en Twitter. En esta noche que tenemos historias. 10 de la noche, 2 minutos, tenemos otra hora de historias paranormales. Sí, de esas historias que son increíbles. Ahorita veía un tuitero que decía, no, pero esas historias son muy difíciles de creer algunas. Eso pasa en lo paranormal. Sí, o sea, que alguien llame a contar que tuvo un fantasma de frente, que alguien llame a contar que viajó al pasado, que vio un demonio, suena de película. Pero bueno, así es el mundo paranormal, el mundo del misterio. Miren, la pregunta que formulamos en Twitter hoy hablando que por qué los que hablan con muertos fallan tanto. Miren lo que me dice Fer Sandoval, Lagunilla, dice, Dani, lo que preguntabas ahorita, de niño era yo medium y me fui dando cuenta que a veces no se acierta porque los fantasmas son almas. Y ellos también en el más allá empiezan a olvidar recuerdos. Y también tienen memorias de otras vidas, Laguna. Eso ahí pone otra cosa en el debate. ¿Será que sí es real que tenemos más vidas? Y cuando un fantasmita ya queda pues como fantasmita y no otra vida, habla de muchas vidas y por eso habla cosas que no son. ¿Será? Puede ser también, vea, esta hipótesis que plantea Raúl en Twitter con el numeral si es carteles. Bueno, quizás es un lenguaje complejo, como las personas que conocen algunas palabras en inglés pero no manejan el idioma del todo. Bueno, ahí pueden seguir opinando en Twitter acerca de esto. Ahí tiene una llamada, Laguna. Aló, la Mega. Aló. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre. Tranquilo, bienvenido al cartel paranormal de la Mega, cuéntenos su historia. Pues hermano, a lo largo de la vida mía, he visto muchísimas cosas, he sentido muchísimas cosas, pues después uno lo llama don, otro sufrimiento, pues yo lo veo como un don, ¿no? Y voy a contar una nomás, porque realmente son muchas las que me ha pasado. Estaba yo durmiendo y en un momento a otro la cama, estaba en un camarote con mi hermano, la cama empezó a temblar fuertemente, fuerte, y después mi hermano se despertaba, no pasó eso. Al momento que empezó a temblar la cama, a temblar el era tubular, el camarote empezó a temblar y resulta que empecé a sentir alrededor de mi cuerpo un correr de un caballo, como escuchan los caballitos con los cuatro piernas, ¿sí? 4 patas, y sonaban. Sí, señor. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser posible que un caballo dentro de mi cama dándome vueltas al cuerpo? Yo estaba de lado. Llegó un momento que paró ese animal, me levantó la camiseta y me tocó con una pata y sentí los pelitos de los pies, las patas tocándome la espalda. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? El susto fue bravísimo. Entonces siguió corriendo, a que fuerzas de no tenía, abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, que sentí que el animal iba a pasar por al frente mío, se quedó quieto. Yo cerré los ojos, empecé a rezar. Cuando empecé a rezar, resulta que una voz interna, una mujer me dice, ¿usted por qué hace eso? Y yo dije, pucha. Entonces ahí paró el susto. Le dije a mi hermano que estaba arriba en el camarote, hermano, ¿usted escuchó eso? Y él dijo, no, yo no escuché nada. Ahí pasaron las cosas, yo quedé asustado ese día, le dije a mi mamá lo que pasó, en fin.
O sea que básicamente quien vivía la experiencia era usted y el otro inconscientemente era como quien lo producía. Cuando me pasó eso, yo estaba entre dormido y despierto. Generalmente, a mí, cuando me va a pasar algo, es entre dormido y despierto. Que usted sabe que está durmiendo, pero escucha, digamos, que pasa un carro. Esa parte, cuando en la mitad de esos dos lapsos, ahí va a pasar algo. Y me pasó en ese momento. Entonces, dije, yo no me quedo con eso. Entonces, yo en los sueños veo muchas cosas. Muchas cosas en mi vida he visto eso. Entonces, dentro del sueño, como a los 15, 20 días, me encontré un niño. Y le dije, como yo sabía que es un sueño, yo le pregunté, le dije, mire, me pasó esto y esto y esto. Y él me dijo, mire, el que le hizo eso fue tal persona, de mi familia. Y yo nunca pensé que fuera a hacer esas vainas. Y pues yo investigué, y yo investigué, y esa persona, sí, esa persona le jala eso, le jala ese tipo de mañas. Entonces yo dije, juepucha, ¿sí? Y en el transcurso de la vida mía me han pasado muchas cosas, sino que es que hay cosas que no sé, Diosito lindo no le deja a uno hablarlas, ¿sí me entiendes? Uno tiene como la potestad de hablarlas, ¿sí? Lo que ustedes estaban por ahí hablando de que hay gente que habla con muertos, sí, yo las he visto, porque debido a lo que yo he vivido, mi madre me ha llevado a muchos lugares a ver qué pasa, cómo me pueden controlar esa vaina, porque eso no supe con la vaina, eso no es fácil. Y he encontrado, como son charlatanes, hay gente que tiene unos dones espectaculares que ustedes dicen, llamen allá y den su testimonio. No, otras personas no tienen el permiso, no pueden hablar realmente de lo que está pasando, ¿sí? Una vez, exacto, donde yo vivía de mis abuelos, llegué a ver, yo tenía unos 12 años, 13, un espíritu, lo vi como era una persona normal. Yo estaba jugando ese día parques ahí con unos familiares, pasó por la cocina, nunca lo olvidaré, con la cabeza agachada, como con un gabán largo. Pero era como haber visto una persona real, o sea, como si se hubiera metido alguien a la casa. Normal, como verlo a usted. Okay. Yo constantemente veo muchas sombras. Por las sombras donde están en todos lados, los espíritus ahí en todos lados, sino que uno los ve, otros no los ven, ¿sí? Pero esa persona me quedó marcada. La vi normal, como verlo usted caminar, y se perdió la pared. Y yo ese día me asusté, eso, me dieron agua bendita y no. Son cosas muy complicadas que me ha tocado vivir. Eso viene de familia. Mi abuela ve, un tío ve, mi mamá ve, mi hermano ve. Eso ya es gente, descendencia de nosotros. Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me lo refiero. Tranquilo, amigo, bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere contar? Adelante. Yo quería contarles, hace muchos años, más o menos 26 años, fuimos a enterrar a mi abuelo. Yo pues tenía 2 años aproximadamente. Y sucede que pues pasó algo muy extraño. Y pues he hablado con gente y con personas que saben de esto, y pues escuchándolos a ustedes, y pues al enterrarlo a mi abuelo, ese día me enfermé. Sí. Mientras lo estaban enterrando, estaba yo en el cementerio y pues con toda mi familia enterraron a mi abuelo. Apenas cerraron, o sea, terminaron de enterrarlo, me atacó una enfermedad. Entonces dicen que esto iba ligado a mi abuelo, que iba ligado a esto, y era para contar eso, para compartir eso con ustedes. Amigo, pues gracias por tenernos en cuenta para compartir sus historias. De eso se trata esta noche. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Quién habla? Bueno, un parcero pues más. Parcero, el nombre. Parcero más, hágale, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? No, con relación al tema, básicamente, pues, como te decía, desde mi punto de vista. Y pues usted preguntaba que por qué razón los medios... Bueno, la preguntita que soltamos en Twitter, que por qué a veces los medios fallan si estuviera el fantasma presente no habría error. ¿Por qué cree usted? Bueno, Daniel, es un tema bastante, digamos que complejo. ¿En qué razón? En que es que es una pelea, digamos, entre el bien y el mal. O sea, para mí personalmente, yo no creo en los medios. Ok. Entiendo que sí, o sea, personas que sí se pueden comunicar,
con otros seres, pero yo soy de las personas, como te decía alguna vez, soy de los que cree que no son familiares, son demonios pasándose por las personas para engañar a la gente. De por sí es una práctica que, pues, si nos vamos a la Biblia constantemente, de por sí Jehová le dijo a su pueblo que no la practicara, hasta el punto pues de que tuvo que utilizar ese medio para comunicarse, fuera asesinado. Eso fue en Israel. Entonces, Satanás es una persona que utiliza esa manera para engañar a la gente. Ahora venga, parcero, comienza a llamarle a ver, yo ahí me meto a debatir un poquito y es, supongamos lo que usted dice, y eso es muy válido, eso lo vemos aquí un par invitado que decía que si a uno se le aparece, yo pongo ejemplo de mi mamá, que seguramente está oyendo el programa, que siempre lo oía. Digamos que yo viera a mi mamá esta noche como fantasma, él decía, ojo, no es su mamá, son demonios queriendo jugar con usted. Eso es lo que está diciendo usted, ¿cierto? Ahora, si en la comunicación con muertos, entonces los demonios quisieran jugar, pues con mayor razón no fallaría el medium porque darían datos y le darían le dirían cosas a la persona para que hicieran cosas de pronto malintencionadas, para que el diablo se burlara. O sea, no sé si me entiendes, o sea, como, yo quiero comunicarme con mi mamá, entonces el demonio dice, uy, aprovechemos, nos burlamos de este loco que quiere comunicarse con la mamá. Entonces el demonio le habla al medium cosas que sabe, entonces para que uno esté seguro que está hablando con su mamá, y de pronto el demonio le dice al medium, bueno, ahora dígale que tiene que deshacerse de esa novia que tiene, estoy inventando, de esa novia porque o el matrimonio tiene que acabarlo porque eso está muy malo. Y supongamos que es el demonio queriendo acabar un matrimonio que de pronto es un matrimonio muy lindo. Sí me hago entender, o sea, en esa comunicación con muertos, ¿por qué no entran los demonios también a hacerse pasar por el espíritu? Y al contrario, le dicen más cosas al medium 100% certeras para que la persona que está pagando o que está haciendo la comunicación, pues le crea al medium. Bueno, Daniel, es importante entender una cosa y recuerde que muchas veces se necesita, digamos que acertar algunas cosas para que la persona crea. Porque me imagino, pues supongamos un buen medio que sea, y de casualidad hacer una consulta, ¿cierto? Sí. Pero resultó de que la consulta no, ¿cómo se dice? Sí, pero no, o sea, te dices, pero es que tal cosa, o sea, no es preciso la documentación. Lo que se necesita es que la información sea certera. Hay una parte que muchos creen que, por ejemplo, de que, como te decía, yo no soy parte de los que después de la muerte morimos. De por sí la Biblia es muy clara y dice que, por ejemplo, que cuando tú mueres, tú dejas de pensar, de existir, tus amores, tus odios, tus penas, todo bajo el sol parece. Y eso lo puedes encontrar en Eclesiastés 9:4 y 5. Entonces, básicamente eso aclara. El demonio utiliza, o sea, Satanás, la Biblia también dice que el mundo está bajo el poder de él, ¿sí? Y todo lo que se haga aquí bajo la tierra es para control de él, o sea, él necesita de cierta manera engañar a la gente. Bueno, de por sí la Biblia también hay un tema importante, el rey Saúl utilizó un medium para saber su futuro. El rey Saúl era un rey pues que después que salió Israel de Babilonia, Dios le prohibió, como te decía, al pueblo utilizar esas prácticas, y pues con el tiempo él se fue alejando y entonces vio que no hay aprobación de su creador y él utilizó, como te digo, un medio, o sea, para llamar al rey Samuel, supuestamente sí, el espíritu del rey Samuel, y dice que el medio abocó por él y apareció un espíritu y el medio le dijo, no, que tu hijo va a morir y que tú vas a perder el trono del trono de Israel. Entonces, preciso, con el tiempo eso pasó, o sea, literalmente sucedió. El pueblo de Israel cayó. Pero entonces muchos dirán, bueno, si es así, si el medio está bueno, ¿por qué fue tan certero? Tenemos que acordar de, como te decía, Satanás se alejó de Saúl y pues cayó en las garras de Satanás, o sea, Jehová no quiso seguir más con Saúl y cayó. Y eso muchas veces pasa. O sea, yo te puedo decir, Daniel, mira, tu mamá me está diciendo eso. Sí, el demonio me está diciendo, dile a Daniel que tal momento viví con él. Y dices, uy, eso es muy cierto. Sí. No, que le gusta tal cosa, muy cierto. Es entendible que muchas personas tienen como ese don, digamos. De por sí, de cierta manera, éramos perfectos. Y con el tiempo nos fuimos alejando del Creador. Como te digo, no es una lucha de saber quién está bien o quién está mal, sino de quién es la pelea. Nosotros somos como la mitad de esa pelea, ¿sí me entiende? Lamentablemente, como te digo, Satanás tiene poco tiempo para alejar lo más gente que se pueda.
Y tú para creer en algo tienes que ver resultados. Porque si imagínate, como te decía, vos vas para allá a hablar de tu mamá, o sea, con todo respeto. Sí, no, Y tranquilo. no encuentras la información. O sea, no informa con la información que tú requieres. Pero resulta de que este medio sí te dijo muchas cosas. Tú dices, sí, yo creo en los medios, yo creo. Entonces, ¿sí me entiendes? Poco a poco se va alejando como esa creencia a Dios. Como te decía, Ok. Dios no... Ok, al demonio, Dios o sea, no- ya le entiendo por dónde lo lleva. O sea, los demonios dicen, llévelo más por el lado de los brujos y estas cosas, Ujú. más que por el otro lado de Dios y de los padres y todo esto. Como te decía, Jehová Dios nunca aprobó, como te decía, hasta el pueblo de Israel, decía que se dejan de esas prácticas. No, y de acuerdo, O sea, hay gente que dice que el tarot, que la lectura de cualquier cosa, eso es mejor dicho, es pecado. Sí, claro, o sea, es como te decía, es que se necesita, es una guerra entre bien y el mal, entre Ya. Dios y Satanás. Sí, y como te decía, eso es una guerra que nosotros estamos en la mitad, y es creer o no creer. Y sí, que los ángeles, es más, ni si Dios dice que cuando Jesucristo vino a la tierra, nosotros perdimos contacto directo con Jehová. Antiguamente Abraham, Samuel, David, directamente hablaban con Jehová. Pero después que Jesucristo vino a la tierra, él es nuestro medio. De por sí la Biblia dice que en el Padre nuestro, que no venga el Padre, sino por él. O sea, Dios es el camino, la verdad, la vida de Jesucristo. Entonces Jesucristo como que es el intermediario. Perdimos contacto directo con Jehová. O sea, una persona, por ejemplo, que a mí me diga que yo hablé con Dios, que yo soñé con él o que un ángel, eso es imposible. Dios ya no utiliza a Jehová, ya no utiliza a ángel ni nada para hacer, digamos, pues comunicarse con nosotros. Todos son demonios queriendo engañar. Es lamentablemente sí, o sea, sí, tú puedes ver muchas cosas paranormales, es cierto, existen, eso es muy cierto. Sí, por ejemplo, en mi caso personal, yo casi he perdido la vida 4 veces. Ahogado, casi por decapitación, por un disparo, y pues yo creo por lo paranormal, sí, pero como te digo, o sea, con todo respeto, como tú dices, con respeto, pero no soy creyente como tal, o sea, a mí nunca se me pareció fantasma ni nada, a pesar de que creo que existen, pero como te digo, son demonios, porque hasta Satanás, por ejemplo, Satanás cree que Jesucristo existe, y él respeta a Jehová, y por ley lo conoce como tal, y Satanás conoce al ser humano, y Satanás conoce, o sea, cómo se mueven las cosas, y él va a atacar la manera como evadir, o sea, cómo buscar para alejarnos de Jehová. Pues es difícil creer de que una persona que murió, como te digo, hasta Lea lo dice, el ser humano no está vivo, o sea, es imposible. Es imposible. Gracias por la opinión de nuestro oyente. Una pregunta que está ahí en Twitter suelta. ¿Por qué los medium o las personas que se comunican con espíritus tienden a fallar muchas veces? Ahí está esa opinión en Twitter. En las líneas sí tenemos historias paranormales de brujas, demonios, fantasmas, ángeles, extraterrestres, lo que usted quiera contar esta noche. 031-287-9731. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Buenas noches, habla con Santiago. Tengo una historia acerca de algo paranormal que me pasó hace bastantes años en mi casa. Bueno, Santiago, si tiene el radio prendido, apáguelo y adelante, cuéntenos qué le sucedió en la casa. ¿Ya? ¿Me escucha bien? Sí, señor, ahí lo oigo. Cuéntenos qué le pasó. Bueno, hace muchos años estaba en mi habitación, llegaba a la universidad, siempre tenía la rutina de llegar a mi casa a eso de las 2:30 de la tarde y pues a las 2 tenía clase. Perdón, ¿qué? Siempre tenía- ¿Llegar a las 2 de la mañana, dijo? No señora, a las 12:30 de la tarde. Ok, de la tarde. Entonces, bueno, al punto lo que me pasó es que una vez pues estaba en mi habitación, estaba cansado y me acosté en mi cama como siempre y de un momento a otro siempre tengo la costumbre de que cuando entro a mi habitación cierro la puerta con el cerrojo, con el seguro. Sí. Y estaba acostado viendo hacia la puerta. Acostado viendo siempre del piso a la puerta, siempre hay como hay un espacio como de 1 centímetro, 2 centímetros más o menos. Y da la casualidad que ya estaba como en esa etapa de estar entre dormido y despierto. Sí, señor. Cuando siento que empiezan como a caminar por el pasillo de mi casa. Empiezan a caminar y pues a esa hora en mi casa no hay nadie, solamente estaba yo.
Bueno, yo dije, bueno, de pronto llegó mi hermana, llegó pues los que vienen acá conmigo, pero no, quería levantarme, pero no podía. Y yo le esta cosa tan rara. Eso me pareció raro, pero lo más raro es que me puse a es que encima de mi techo, encima de mi habitación, se escuchaba un sonido raro, diferente, como si fuera un avión. Pero el sonido estaba ahí, no se iba. Era un sonido como si estuviera ahí. Bueno, yo dije, pero eso es tan raro. Y los pasos seguían, los pasos del pasillo seguían. Yo solo miraba las sombras. De un momento a otro, como mi habitación es bastante oscura, no tiene ventanas por ningún lado, es como un búnker. Mi habitación se iluminó de un momento a otro. Yo, en ese momento fue que empecé a tener un poco como de miedo, pero lo curioso es que me quería levantar y no podía, estaba totalmente asustado, mi cuerpo no reaccionaba a ningún movimiento. De un momento a otro los pasos que yo escuchaba, los pasos, las sombras que yo veía, se pararon enfrente de mi puerta de la habitación y me empezaron a mover, queriendo entrar, movían la chapa para entrar a mi habitación. Decía, ves, es tan raro y la luz estaba todo iluminado de un momento. Y dije, bueno, si ha de ocurrir algo, pues que ocurra. Si no, no sé. De un momento, entonces cerré los ojos, un instante cerré los ojos. Cuando abrieron la puerta, yo dije, bueno, si es algo raro, yo no lo quiero ver, yo voy a cerrar los ojos, no quiero saber qué está pasando. Mejor dicho, no quiero traumarme. Yo estaba acostado sentí que se pararon al lado de mi cama, y no sé qué eran, la verdad, al lado de mi cama, y estaba quieto, boca arriba, cuando sentí que estaba como levitando, ya no sentía como tal el colchón de mi cama. Yo dije, no, esto no es normal, no sé qué me está pasando. Bueno, pasó eso. Y dije, bueno, igual no quiero abrir los ojos porque no me quiero traumar. Yo creo que pasaron 2-3 segundos cuando pensé eso. Cuando abrí los ojos, estaba como en un campo. Me acuerdo tanto que era como un nevado, como si había mucha nieve, mejor dicho, como si estuviera en la punta de un nevado, pero no sentía frío. Estaba totalmente, no sentía frío, mejor dicho. Miraba para todos lados y no veía nada. Yo decía, pues yo qué estoy haciendo aquí, que yo voy a estar en mi casa, voy a estar acostado. Cuando veo un poco más hacia atrás de mi espalda, hay personas igual que yo, desorientadas, igual que yo, mirando para todos lados, no sabían qué hacer, y mucha gente. Después de eso... Yo quiero hacer... Bueno, termine. ¿Después de eso qué pasó? Después de eso, yo creo que duré ahí parado, desconcertado, yo le pongo unos 10-15 minutos cuando, como si me me teletransporté, por decirlo, a otro espacio. Ya no era ese lugar, sino que era como un bosque de esos como tenebrosos. Sí. Donde el clima es como húmedo, oscuro. Igual había un montón de personas igual que yo, pero ya eran más. Ya las que vi anteriormente, creía que eran 10-20, pero esta vez ya eran alrededor de 50 personas. Y creo que estuve así como alrededor de 5, me pasé como por 5 espacios, y cada vez que pasaba eran más personas tras mío. De un momento a otro me desperté, estaba en mi habitación y habían pasado 3 minutos y los zapatos estaban totalmente sucios. Esa fue la historia que... Uy, pero espere que esto está interesantísimo. O sea, todo esto le pasó, usted se estaba quedando entre dormido, despierto, y de un momento a otro empezó a viajar por diferentes, llamémoslo, partes del mundo. Oía usted un sonido extraño, como usted bien contaba. Ahora, lo que yo le quería preguntar es, ¿usted cree que esto está relacionado a seres extraterrestres? Yo al principio, cuando vi las sombras, yo pensé que
ladrones o algún tipo de gente así, porque en mi casa en ese entonces no había nadie. Pero cuando ya escuché un sonido encima de la casa que no se iba, ahí sentí un poco más de miedo. Pero cuando ya vi que mi habitación se iluminó, ya supe y entendí que esto no era normal, que se podía referir a Por eso, o sea, y con lo de los zapatos de los muslos, usted confirma que usted salió de su habitación, porque tuvo la prueba de al final ver los zapatos sucios. Sí. Mi pregunta es, ¿usted cree que los que se lo llevaron tan rápido a otros lugares y volvieron y lo trajeron a su cama fueron extraterrestres o quién? Sí, yo digo que eso. Igual, eso, yo después de que hice eso, no entré más a meditación como por un mes, porque me dio mucho miedo. No, eso le quería preguntar, o sea, después de eso le cogió uno miedo hasta el dormir. O sea, imagínese esta historia que usted, lo que me sorprende es lo del el final, que los zapatos estén sucios cuando no estaban sucios, porque eso es lo que comprueba que usted salió, o la otra es que hubiera salido de la casa y alrededor y como un estilo sonámbulo y se ensuciara y se volviera a su habitación, sería una explicación que alguien podría dar. Pero usted tiene esa prueba que usted dijo, al menos no fue un sueño, porque los zapatos estaban sucios y entonces sí salía a algún lado. Sí, y lo más raro es que pues simplemente yo siempre veía la hora en que más o menos me acostaba para tener un tiempo como de 20, 15 minutos como para descansar y el reloj eran las 12:37 y cuando me desperté eran las 12:38, 39. Solamente fueron como un minuto y medio. Un minuto y medio, pero dicen que a veces ese minuto y medio pueden ser muchos minutos, horas en esos viajes con esos seres. Qué buena historia, ¿no? Y el final buenísimo porque no deja, o sea, queda uno loco, uno diría, una pesadilla, pero al final los zapatos sucios. Solo hay dos opciones, o sí se lo llevaron, o salió, pero salió tan rápido para haber sido nomás un minuto ensuciarse y volver a entrar a su habitación. Pero miren, aquí hay una historia de un oyente que le pasó esto. La Mega, buenas noches. Bueno, ahí me colgaron, pueden llamar al 031-288-4218, 031-287-9731, si usted quiere contar su historia. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Adriana. Adriana, gracias por llamarnos, bienvenida, y ¿cuál es su historia? Bueno, pues yo quería contarles algo que a mí me pasó hace mucho tiempo ya. Resulta que nosotros nos habíamos cambiado de casa y llevamos pues poco tiempo viviendo allí y era cerca de un cementerio. Pues no sé si eso tendría algo que ver. El caso fue que una noche normal nos acostamos a dormir y nos asustaron a mi hermano y a mí, ¿sí? ¿Dormían en la misma habitación? No, estábamos en lugares separados, en la casa. Digamos, el cuarto de él quedaba en el primer piso, adentro de la casa, y mi cuarto quedaba, como decir, del patio, en la parte de atrás, allá quedaba mi cuarto. Y entonces yo estaba dormida cuando empecé a sentir, pues como, pues lo típico es que uno siente que le cogen los pies. No, a mí no me cogieron los pies y no me cogieron los muslos. Entonces yo sentí el tirón de mis muslos y pues eso me despertó. Entonces cuando yo abrí los ojos, pues del susto, yo lo único que vi fue una silueta grandotota, sí, pues negra a los pies de mi cama. Entonces, en ese momento, pues, yo me asusté horrible, intenté salir, y, o sea, yo no sé, como que pasé por el medio, yo qué sé, me salí de ahí, y cuando yo salgo, en ese momento, y pues salgo, como decía, al patio de la casa, en ese momento mi hermano también salía corriendo del cuarto de él. Y entonces, o sea, en ese momento no nos dijimos nada, sino que salimos corriendo para el segundo piso, que era donde estaba el cuarto de nuestros papás. Y entonces cuando llegamos allá y nosotros temblamos, pero yo no sabía qué le había pasado a él. Y entonces fue que
yo le pregunté qué te pasó, o sea, pues porque nuestros papás nos veían asustadísimos y todo, y nos decían qué pasó, ellos pensaban que se había entrado un ladrón o algo así. Entonces, y ya mi hermano me cuenta que él estaba también acostado y el cuarto de él tenía pues una ventana muy muy grande que daba hacia la sala. Sí. Y entonces que empezaron a darle golpecitos así, pum, 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 en la parte de abajo. Y él decía, ¿qué será? ¿Será que se ha entrado el perro? Entonces después tan, les seguían golpeando y cada vez era como que iban golpeando más arriba. Y ya cuando llegaron a la parte de arriba de la ventana le dieron un manotón así durísimo a la ventana de él. Y pues él también. Y lo único que hizo pues fue salir corriendo de ahí. Entonces cuando nos encontramos en el patio, a los dos en el mismo momento, o sea, nos habían estado asustando. ¿Y ustedes creen que de pronto era por estar cerca de un cementerio? Pues es que es la única vez que hemos vivido allí cerca, o sea, y de hecho duramos muy poco tiempo. Eso fue cuando fue lo del 11 de septiembre, o sea, eso fue hace muchos años. Yo estaba, pues, 2001. Uh-huh. Bueno, pues interesante la historia y también eso ahí queda como en la mesa del debate. Vivir cerca de un cementerio atraerá fenómenos paranormales. Aquí en la cuenta El Cartel de la Mega en Instagram dice Martínez Molina: Dani, buena tarde, me gustaría compartir una historia que tuve después de haber realizado una llamada al cartel. Esa noche ustedes me pidieron dejar el celular y todo eso. Mientras dejé el celular hice un recorrido. El caso es que mientras la llamada solo sonaban ruidos raros, pero de momento no se ve será nada paranormal. Pero esa noche después de colgar el teléfono de vuelta a mi garita en el camino empezaron a pasar cosas muy raras. Dice Juan López 134. Pues quiero hablar sobre lo del tema de las serpientes. Ah, bueno, no, ahí está hablando de otras cosas de la primera parte. Bueno, no estamos hablando de las cosas paranormales. Qué pena, estoy aquí en la cuenta de Instagram de El Cartel de la Mega. Dice Cesmar, cada rato están haciendo historias de oyentes. ¿Qué pasa con los temas? No, al contrario, a petición de los oyentes, hemos querido dejar 1 o 2 noches de la semana con historias de oyentes, ya que en las otras 3 sí traemos temas puntuales, entonces debido a eso, a la petición, yo estoy muy pendiente de las redes, de los comentarios de la gente, y algo que lo que más les gusta son las historias de los oyentes. No es temas hay, mañana tendremos tema, y así, pero también es dar libertad en las historias. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Omar, yo soy vigilante. Amigo. Vaya. Bienvenido, ¿cuál es su historia? Bueno, pasó hace años cuando estaba en Venezuela. Actualmente tengo 32 años y para aquel entonces tenía como 13 o 14 años. Ya era un adolescente, ya no era un niño, ya sabía bien qué era, qué no era. Ya estaba pues consciente pues. Y duré un tiempo durmiendo, no sé si aquí cómo le dirán a las hamacas. Hamacas, ¿no? Sí, las hamacas, sí, señor. Bueno, duré un tiempo, en ese tiempo dormía con la hermana mía dormía en una hamaca y yo dormía en otra. Dormíamos en la cocina, en aquel entonces. Y mi mamá dormía en el cuarto con las otras 2 hermanitas mías que para aquel tiempo eran unas bebés. Y yo sentía que toda la noche me movían el abanico. Según mi mamá supuestamente era ella, pero yo siempre, como yo siempre fui una persona así un poco miedosa en ese tema, bueno, en aquel tiempo era un adolescente. Y bueno, ya no, porque ya yo soy un hombre, pero yo siempre me asomaba y yo siempre veía que el abanico se movía solo. Según mi mamá y que era ella. Y siempre se lo preguntaba que si era ella. Y ella me decía que era ella. Pero la verdad siempre veía que el abanico se movía solo. Ya. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Mira, hablo con Andrés Fonseca. Pues hace mucho tiempo yo vivía con una persona
Eh, y cierto día, nosotros vivíamos en un primer piso, ese piso tenía pues como tejas de zinc, esas que hacen mucha bulla, ¿no? Sí. Entonces, ya me estaba cogiendo el sueño y pues no sé si fue que me quedé dormido o yo lo estaba viendo, pues estaba todo oscuro, yo sentí que cayó algo al tejado y sentí que cayó algo luego al closet, era como, yo lo veía, era como un pájaro, repito, no sé si estaba dormido, era un sueño, pero luego cayó al piso y yo lo vi que se metió debajo de la cama, luego cogió como la sábana, me abrazó y yo quedé como privado. Entonces traté de voltear a mirar a mi pareja y como que me ayudara y no me dejaba y yo era como combatiendo con eso y sentía la presión de ese bicho en el pecho. Después de unos, no sé, yo creo que pasaron como tal vez un minuto y ella me ayudó, como no sé si fue que sintió que me estaba moviendo y ella me ayudó a... Me dijo, ¿qué le pasó? No, pues yo le conté y no sé si es que me estaba molestando ese tipo de brujas y eso, pero fue algo pues maluco. Y pues otra, mi mamá tiene un apartamento y pues ahí, después de la muerte de mi papá murió hace 5 años, yo también vivía ahí con otra persona y ahí sí asustan, no sé si es él o qué será. Entonces es que hay unas escalas para subir al tercer piso donde el apartamento de mi mamá, un apartamento estudio. Nosotros vivíamos en el segundo piso y las escalas son como en tablas. Entonces siempre, como a las 11:30, se escuchaba como si alguien bajara. Y un cierto día mi mamá se subió y pues yo le pregunté que si le servía la cena y me dijo que aún no. Y bueno, se subió. Al yo acostarme ya, yo sentí como cuando van los pasos, suenan las tablas. Yo mi mamá, sí, no, y salí y no era nadie. Entonces subí yo, miré y ella estaba dormida, todo el mundo. Otro día me puse a apagué la luz, me puse a tomar fotos, el espejo como del chifonel, del tocador que daba frente a la cama. Sí, señor. Y tomé fotos, me puse a tomar fotos. Cuando me puse a revisar las imágenes, ¡pum!, aparecía bien la cara de mi papá. Entonces me cogí mucho miedo y pues de hecho ahorita me mudé de ahí porque me da miedo de ahí porque no están cayéndose las cosas. Yo juego tenis y en una raqueta de colgadas, un día se cayeron, la losa suena, se escuchan pasos. Nosotros es como una casa familiar, ¿no? Pero entonces está dividida en 3 partes. A nosotros nos tocó como el apartamento del centro y siempre como a las 2 de la mañana se escuchan pasos, siempre, y es a la misma hora. Y pregunta uno y no, nada. Y pues eso era lo que yo quería compartirles. De hecho yo soy guarda, yo cubro en 2 puestos. En uno de los puestos en el que estoy en el centro, ahí también pasan cosas raras. Siempre me ha querido comunicar y pues sería bueno si pudiera hacer un envío porque en ese edificio hay un niño que siempre se la pasa, allá son 10 pisos, se la pasa entre el piso tercero y sexto. ¿Y usted, le hago una pregunta, usted tendría el permiso para transmitir sin problema? Sí. No tiene problema que lo sancionen o algo así, que ponga en riesgo su trabajo ni nada. No, para nada, porque de hecho es el sector es un sector como muy callado, sí, salen pocas personas. Pero digo que no, nadie se entere que mañana, como lo ve tanta gente, ¿verdad? Digan, venga, pero ¿quién estaba haciendo ese live desde el edificio o algo? ¿Quién pidió permiso? Y usted tenga su sanción. Por eso porque no me va a colgar internamente, le voy a pedir el número y cuadramos con Laguna, que es el encargado de cuadrar esos recorridos, para que una noche, si usted cree que puede hacerlo y no va a tener problema, lo hagamos de una, ¿le parece? Claro, igual allá, pues yo tengo el monitor de las cámaras enfrente, entonces a todo momento hay una sombra negra, todos los días,
Y la vez pasada que estuve allá de noche me tenía azotado, hermano, que ya no sabía ni qué hacer yo porque sentía la presencia. Hay un sótano que conduce ahí debajo queda el tanque del agua y eso, el edificio, y ahí hay dos canecas en las escalas donde la gente y los residentes botan como la basura. Cogieron y botaron una caneca, el compañero ya me había comentado, pero pues yo digo, no, eso no le paré bolas. No, pero realmente ese día me tenían azotado y pues yo sí quería siempre comunicarme para que pues conocieran la historia del niño. El niño sí, realmente yo no lo he visto, pero sí he sentido la presencia y las risas de él. Y las últimas noches realmente yo no, pues no me atrevo a subir porque le dan como nervios. Pero sí, yo, pues sí, lo que sí, internamente hablamos porque pues ya... Listo. Estoy, Entonces no me va a colgar y ya internamente lo voy a poner unos datos para poner en contacto con Laguna y que algún día podamos hacer este recorrido, ¿le parece? Listo para más adelante. Bueno, conteste usted esta historia, Lagunilla. Aló, Mega. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablamos? Hola, con Fernando. ¿Qué historia nos tiene? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros en algún momento que ustedes vinieron a Medellín, pues compartimos con ustedes allá en el Parque de los Deseos. Sí, me acuerdo, yo estaba en ese entonces. ¿En el parque donde estaban haciendo aeróbicos? Sí. Uy, todavía Sí. me acuerdo, eso fue buenos Eso años. fue hace Que llegamos ya, imagínense ese contraste, había un poco de personas de paisas ahí haciendo ejercicio muy chévere, cuando llega el cartel paranormal y, bueno, salen los de los aeróbicos, entra el exorcismo, hágame el favor. Y ojalá hubiera sido como es actualmente el cartel que 2 horas de mamadera de gallo para haber estado ahí, pero no, en ese entonces el cartel tenía unos días muy puntuales que eran, o sea, toda la noche paranormal y preciso cayó Sí. allá al Parque de los Deseos con aeróbicos. Sí, es verdad. Bueno. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ya resulta pues que tuve el placer de compartir con ustedes y bueno, contarles algo pues que me estaba sucediendo desde hacía mucho tiempo y era pues que yo estaba presentando como cosas paranormales, ¿cierto? O sea, estaba viendo cosas, entonces Robles tuvo la oportunidad de que él me guiara y me ayudara pues como con esto, ¿cierto? Pero antes de continuar, ¿qué tipo de cosas veía usted? Bueno, lo que pasa es que yo empecé a que de pronto estaba cerca de alguien y veía a alguien cerca de la persona, ¿cierto? Entonces yo pensaba que era alguien del común, pues personas que estaban alrededor normales, digo. Resulta que en medio de todo eso pues que empezó a suceder, una vez mi esposo me dijo que pues que no veía lo mismo que yo veía. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? Entonces él me decía, sí, ¿por qué me estás viendo? Entonces yo le decía la descripción de la persona. Y él me decía, no, yo no veo nada. Entonces, bueno, al principio pues fue pues no, me asusté mucho. Y él siempre ha sido pues fiel oyente del cartel. En ese entonces yo no. Entonces él sabía que ustedes venían para Medellín. Y me invitó ese día al Parque de los Deseos. Empezaron ustedes pues con el programa y yo estaba súper asustada y hubo pues un acontecimiento en el que yo vi una persona al lado de Robles y yo le empecé a decir cómo era la persona. Entonces Robles me explicó que habíamos personas que éramos como mensajeras, ¿cierto? Y bueno, yo ese día me asisté muchísimo en el programa y bueno, sin embargo ha sido algo a lo que yo me he negado, ¿cierto? Porque me da pánico, me da miedo como ese tipo de eventos. Pero en mi casa siempre han sucedido cosas que nos asustaban, que veíamos fantasmas, y yo decía, bueno, puede ser consecuencias como el pasado. Yo siempre... Nunca he escuchado eso en el mundo paranormal, que cuando uno trata de negar algo que está ocurriendo, empieza a manifestarse más fuerte. Sí, es verdad, y Robles ese día me lo advirtió. Él me dijo que uno no se podía negar a lo que ya tenía y que entre más lo negara, más fuerte iba a ser. Y sí, efectivamente. Entre yo menos me negaba pues las cosas, más sucedían cosas en la casa, nos tiraban, por ejemplo, digamos, estábamos en la sala, nos tiraban cosas desde la cocina o desde la pieza. Entonces mi esposo me decía, mire, siga los consejos de Robles. Pero es el miedo a que la gente lo juzgue a uno. Sí, lo que hemos siempre dicho, que lo crean hasta de loco.
eso, se le digan a uno que no ve hasta que desde la noche a la mañana que ya está de psiquiatra. Sí, y la gente lo asimila como con brujería, ¿cierto? Yo no lo asimilo con eso porque ni yo lo pedí ni lo estaba buscando. Entonces resulta que yo cuando yo trabajaba pues muy retirado de mi casa y venía pues por la noche normal en mi moto, porque yo manejo moto, y de un momento a otro, o sea, fue algo que hasta hoy no nos explicamos ni mi esposo ni yo. Ese día yo siempre andaba con una compañera y ese día a la compañera le tocó quedarse más tiempo en el trabajo y me vine sola, como tipo 7 de la noche. Y cuando, o sea, yo supe hasta un cierto punto de donde llegué en la moto, y cuando, pues eso fue como abrir y cerrar los ojos. Cuando ya miré, estaba en un barrio lejísimo, lejos de mi casa, o sea, súper lejos. O sea, era como si me hubieran llevado literal en un carro o como por arte de magia hubiera aparecido en ese barrio. Yo nunca en mi vida había estado por allá. Yo ya me super asustaba a mi esposo y le dije que, pues, que no sabía en dónde estaba, que me había perdido, que no sabía cómo había llegado. Entonces él me dice, mire un carro que pase cerca o pregúntele a alguien. Cuando yo veo que pasa un carro, dice, Zaymora, eso queda lejísimo de mi casa y de mi trabajo. Mi esposo se asustó y pues no estaba tarde. Entonces mi esposo se asustó, me dijo que esperara ahí, que mi suegro maneja taxi, me dijo que esperara ahí, que él iba con mi suegro por mí. Bueno, la cosa se quedó así. Cuando yo, claro, súper asustada, llegué a la casa, y él me decía que cómo había resultado por allá, y yo le decía, no, es que no sé en qué momento ni cómo llegué. A los días, yo recibí una llamada de una señora, agradeciéndome el hecho de que había ido a darle un mensaje del hijo que se había muerto. Yo no me acuerdo ni en qué momento le di la razón a la señora, nada. Ha sido un misterio para nosotros. Es más, yo ni siquiera me acuerdo de la señora. Lamento interrumpir su llamada y agradezco su llamada. Es que tenemos un Instagram Live y vamos a entrar en nuestra próxima sección, ¿vale? Listo, dale.